31 entradas, 7 niveles. Este es un iceberg de las cosas más aterradoras y perturbadoras que puedes encontrar en Internet. Comenzaremos con lo extraño, y poco a poco, en el camino descubriremos algunas de las cosas más horripilantes y profundamente inquietantes. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Bill Meade. Bill Meade fue un youtuber que subió su primer video a la plataforma el 30 de junio de 2014. Esto fue seguido por una serie de publicaciones continuas que compartían una inquietante similitud. Un estilo de filmación estático y de bajo presupuesto combinado con temas religiosos profundos. Now here's the difference. For all that's in the world, 3 things are named. The lust of the flesh. Ever know about that? So many people do. The lust of the eyes. A medida que continuaban las publicaciones, algo extraño se hizo evidente. En solo 4 meses, Meade se veía visiblemente más débil. A pesar de los títulos inusuales de sus videos, la mayor parte de su contenido giraba en torno a su viaje espiritual y su devoción a Dios y a Jesús. Luego, en uno de los videos, reveló su deteriorada salud, un tumor canceroso, que comenzó como un dolor de muelas y que, con suerte, podría tratarse con cirugía. As you've seen some of my videos, and I do hope more of you will, you've noticed a man, not so young, but with a swollen jaw on the right side. Sus publicaciones continuaron mientras su condición empeoraba visiblemente, hasta llegar a su último video el 21 de octubre de 2014, titulado Cirugía de 10 horas mañana. La descripción era una solicitud a sus espectadores para que rezaran por él y por su equipo médico. La grabación en sí no tiene audio, y no hay forma de saber exactamente lo que dice en él. Después de eso, el canal quedó en completo silencio, sin más publicaciones ni actualizaciones. Se cree ampliamente que, lamentablemente, Bill Meade no sobrevivió a la cirugía, dejando un legado capturado en una serie de videos de YouTube. Foto misteriosa de Goodwill. Una vieja fotografía de un álbum de Goodwill, supuestamente comprado en Washington, ha surgido en línea, desatando controversia debido a su contenido perturbador. Inicialmente compartida en un grupo de Facebook de mamás, la persona que publicó la imagen pidió opiniones sobre ella, afirmando que fue encontrada en el álbum y posteriormente entregada a la policía. La imagen en sí es muy borrosa y parece casi antigua. Muestra un escenario similar a un pantano con un hombre de camisa roja o naranja de pie en agua poco profunda, con ambas manos atadas con cinta adhesiva detrás de la espalda. Parece estar encorvado, con agua visible goteando de su rostro. Sin embargo, el detalle más alarmante se encuentra a la izquierda de la imagen, donde otro hombre, con manos y pies atados, está boca abajo y aparentemente flotando en el agua, con su cuerpo en posición horizontal. Lo más inquietante es la sombra claramente visible en la esquina inferior izquierda de la foto. La silueta sombría se asemeja a una persona de complexión delgada sosteniendo lo que parece ser una escopeta. Junto a ella, hay otra sombra, posiblemente de la puerta abierta de un vehículo, que algunos usuarios de Internet especulan podría pertenecer a un jeep o camión militar. Esta fotografía ha dado lugar a 3 teorías principales que circulan en línea. Algunos sugieren que podría ser una escena de una película de terror de bajo presupuesto de los años 70 u 80, dado sus colores desvaídos y formato cuadrado, comúnmente asociado con el rollo de película 126 utilizado en cámaras Kodak Instamatic. Otros proponen que podría ser una escena del drama diurno estadounidense As the World Turns. Otra teoría afirma que probablemente representa un ejercicio militar, posiblemente relacionado con entrenamientos rigurosos en campos de instrucción, centrados en evasión y escape, similares a los ejercicios del Servicio Aéreo Especial, SAS. Sin embargo, las teorías más oscuras sugieren algo peor. Algunos dicen que podría ser evidencia de un secuestro real, aunque esta teoría parece ser la menos plausible de todas. Un artículo afirma que el hombre en la foto es Teddy Franks, un ciudadano estadounidense de 19 años que desapareció en 1986 después de salir de su casa en un ataque de ira. Según el artículo, la imagen fue enviada a sus hermanas, quienes supuestamente identificaron a la figura como su hermano desaparecido. Lamentablemente, todas estas teorías siguen sin verificarse, dejando el origen de la fotografía completamente desconocido. Nivel 2. El susto del misil en Hawái. En medio de tensiones crecientes entre Estados Unidos y Corea del Norte por las armas nucleares, un empleado de la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái activó accidentalmente una alerta de emergencia que causó pánico generalizado en todo el estado. El 13 de enero de 2018, la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái
emitió una alerta de emergencia instando a las personas a buscar refugio inmediato. El mensaje, que decía: amenaza de misil balístico, en ruta hacia Hawái. Busque refugio inmediato. Esto no es un simulacro. Fue suficiente para que la gente se detuviera y corriera por sus vidas. Lo que resulta aún más extraño es el hecho de que el gobierno de Hawái no emitió un comunicado de seguimiento para confirmar o negar la alerta durante los siguientes 38 minutos. Los habitantes, comprensiblemente, se sintieron desesperados y sin esperanza, como era de esperarse. Esto generó una conmoción incontrolable tanto entre los residentes como entre los turistas. Las personas corrieron en busca de refugio, algunas en sandalias, mientras otras llamaban a sus seres queridos con desesperación. Los residentes describieron la situación como desgarradora, pasando esos minutos agonizantes temiendo lo peor y esperando una intervención militar. Después de 40 minutos de auténtico infierno, una segunda alerta del gobierno finalmente declaró que la advertencia inicial había sido una falsa alarma. El mensaje decía: falsa alarma. No hay amenaza de misil ni peligro para el estado de Hawái. Repito, no hay amenaza de misil ni peligro para el estado de Hawái. Falsa alarma. Tras el incidente, se llevó a cabo una investigación militar combinada. Se reveló que el incidente se originó por un error de comunicación durante un simulacro de rutina. El empleado responsable de enviar la alerta malinterpretó las instrucciones, creyendo que el escenario era real. Al parecer, no escuchó la parte del ejercicio que indicaba explícitamente que se trataba de un simulacro. Posteriormente, esta persona fue despedida de su cargo. Afortunadamente, nadie resultó físicamente herido durante el caos. Sin embargo, la falsa alarma expuso claramente las vulnerabilidades del sistema de alertas de emergencia del estado. Aún está dormida. Timothy Birmingham. Timothy Birmingham es un crítico de comida en YouTube, conocido por sus videos simples y auténticos. En general, se muestra como un hombre amable que disfruta de la vida mientras se graba probando alimentos. Hey everybody, how you doing? It's Cooking with Timothy. Tonight gonna be having air fried pork chops. Sin embargo, en enero de 2017, las cosas tomaron un giro más oscuro cuando subió lo que parecía ser un blog de rutina. El video comenzaba con Timothy grabando a su esposa, Penny, aparentemente durmiendo plácidamente en la cama. Luego salió de la habitación, comentando lo inusual que era que ella durmiera hasta tan tarde. Al apuntar la cámara hacia el reloj, mostró que ya eran las 12 del mediodía, y comentó que Penny normalmente estaría despierta para ese momento, ya sea en su computadora u ocupada con otra actividad. Lamentablemente, lo que él no sabía era que su esposa había fallecido la noche anterior, y él estaba completamente solo en la casa. Durante el resto del video, continuó con su día como de costumbre, aparentemente sin darse cuenta de la desgarradora realidad. Aunque el video original ahora está, comprensiblemente, configurado como privado, Timothy ocasionalmente menciona a su difunta esposa, y de hecho, ha subido un tributo a ella en su canal. Drakenlord. Drakenlord es un youtuber alemán que era prácticamente desconocido fuera de Alemania hasta que su controvertido comportamiento en línea lo convirtió en el blanco de trolls extremadamente abusivos. Toda su historia podría describirse como una mezcla de tragedia y malas decisiones de su parte. El enfoque principal de su canal, al menos cuando comenzó, era la música metal, y ganó fama de la noche a la mañana por su intensa forma de hacer headbanging. Lamentablemente, no toda la fama es buena, y en su caso, la mayor parte fue muy negativa. También era conocido por ser franco y tener opiniones sobre temas de los que no tenía mucho conocimiento, y eso fue precisamente lo que lo metió en problemas con los trolls. Generalmente no era querido por el público, y desafortunadamente, ese desagrado escaló a niveles sin precedentes, llegando al punto de exponer su información personal y acosarlo. Sus propias decisiones posteriores tampoco fueron mucho más inteligentes. Drakenlord llegó a amenazar, insultar y desafiar activamente a los trolls a que lo enfrentaran en su casa, llegando incluso a compartir su dirección. Así, su propiedad se convirtió en un objetivo. Apodaron a su casa el Búnker del Dragón, y vandalizarla se volvió un juego para ellos. Le arrojaban huevos, basura y hasta rompían sus ventanas con ladrillos, llamando a esto los Juegos del Dragón. Las cosas continuaron fuera de control para Drakenlord, y claramente estaba perdiendo una parte de sí mismo debido a su fama maldita y no deseada. Su salud mental se deterioró hasta el punto en que comenzó a portar palos y atacar aleatoriamente a personas que no tenían nada que ver. Su declive fue exponencial, y su contenido reflejaba ese colapso. A lo largo de su carrera controversial,
fue arrestado varias veces, lo que finalmente resultó en una sentencia de prisión de 2 años. Perdió oportunidades tanto gubernamentales como personales, llegando a un callejón sin salida. Eventualmente también se le prohibió hacer transmisiones en vivo. Se vio obligado a vender su casa y tuvo que mudarse. Ahora lleva una vida más tranquila, aunque ocasionalmente sigue teniendo problemas con detractores. Si bien no es un personaje completamente simpático, el acoso que sufrió no puede justificarse. Nivel 3. Jacqueline Aidis. Hi guys, I'm Jackie. Jacqueline Aidis, una esteticista de Paradise Valley, llevó su obsesión demasiado lejos cuando fue arrestada en la casa del hombre al que había estado acosando, mientras se daba un baño. Según los informes, conoció al hombre, cuya identidad se mantiene en secreto por razones de privacidad, a través de una aplicación de citas de lujo llamada Luxy, diseñada para que personas adineradas se conocieran y salieran juntas. Intercambiaron algunos mensajes y finalmente salieron en una cita. Al parecer, no resultó tan exitosa como pensó, y el hombre le pidió que no lo contactara nuevamente. Por alguna razón, ella interpretó esto como una señal para enviarle más de 65,000 mensajes de texto en los meses siguientes. Jacqueline lo acosaba constantemente, llegando incluso a amenazarlo en los mensajes que decía ser una declaración de amor. Según informes, le dijo al hombre que iba a bañarse en su sangre y usar su fascia, cráneo y huesos. Sus amenazas se volvieron cada vez más violentas, llegando a afirmar que haría sushi con sus riñones y palillos con sus huesos. Finalmente, cuando fue arrestada e interrogada por la policía, quedó claro que algo no estaba bien con ella. Su entrevista estuvo llena de contradicciones y declaraciones impredecibles. So the rest of the equation is L equals 3.3. L equals 3.3 times E equals MC squared, and that's the equation of eternal love. Dijo a la policía que no tenía intención de lastimar al hombre que amaba, pero también afirmó que lo haría si él la dejaba. Ella creía que estaban en una relación completamente comprometida, llegando incluso a llamarse a sí misma su esposa. Las entrevistas dejaron en evidencia problemas profundos de salud mental en Jacqueline. Como resultado, cuando fue evaluada por profesionales de salud mental, confirmaron que no era competente, y finalmente los cargos en su contra fueron retirados, lo que Aidis pensó que sería su final feliz mágico. No resultó ser tan mágico después de todo. Exploración de la escuela Robert Fulton. Urbex Hill, un explorador urbano conocido por visitar lugares escalofriantes y peligrosos en solitario, tuvo una de las experiencias más aterradoras y, francamente, peligrosas de su canal durante su visita a la escuela Robert Fulton. Este sitio, abandonado y ubicado en Cleveland, Ohio, es conocido por ser un punto caliente de actividad criminal. El edificio es bastante grande, y no es de extrañar que esté lleno de ocupantes ilegales y personas sin hogar. Sin embargo, lo que Urbex Hill no esperaba era un encuentro tan directo con uno de ellos. En el video se puede ver al explorador recorriendo la propiedad y enfocando la cámara ocasionalmente en inquietantes inscripciones en las paredes, algunas de las cuales parecían advertencias como «No explores solo». Y al final del video, escucha un extraño sonido a la distancia, un tipo de ruido como de pasos arrastrándose. Siguiendo el sonido, llega a una especie de habitación improvisada cubierta por una cortina amarilla. Cuando la aparta para echar un vistazo, un grito absolutamente terrorífico y estremecedor rompe el silencio, activando su instinto de lucha o huida. Sin pensarlo 2 veces, el youtuber sale corriendo mientras el grito continúa por algunos segundos más, hasta que logra alejarse del espacio privado del hombre. Visiblemente afectado, Urbex Hill desciende rápidamente las escaleras e intenta salir del edificio lo más rápido posible. Termina el video añadiendo un clip de su grabación, en el que se puede ver claramente a un hombre en una de las áreas sombrías del edificio, cruzando una de las habitaciones. Intruso captado en cámara. Durante los meses más críticos de la pandemia de COVID-19, un video de TikTok se volvió viral por razones aterradoras. Fue subido por una mujer llamada Hannah Viveret, quien jamás imaginó que su día ordinario tomaría un giro tan escalofriante. La mujer utilizaba su canal de TikTok como un espacio creativo, publicando videos donde bailaba como forma de expresión. El 22 de noviembre de 2020, mientras grababa una de estas rutinas, miró hacia la puerta de su balcón y se quedó paralizada. Allí, de pie en la puerta,
Había un hombre con una camiseta roja intentando entrar en su apartamento. Como cualquier persona razonable, Hannah entró en pánico y le exigió saber quién era. El hombre murmuró algo en español antes de preguntar inquietantemente: «Soy tu amigo». Please get out. No, please get out. La situación se volvió aún más aterradora cuando abrió la puerta y comenzó a entrar. Pensando rápidamente, Hannah agarró su cámara. Le exigió que se fuera y corrió hacia la puerta de su vecino, desde donde llamó al 911. El intruso fue identificado como Ángel Moisés Rodríguez Gómez, un residente del edificio frente al de Hannah, dentro del mismo complejo de apartamentos. Tras el incidente, Hannah recordó encuentros previos con Rodríguez Gómez, en los que él, según ella, la había hecho sentir incómoda a ella y a otras mujeres del complejo. También mencionó un incidente ocurrido meses antes, cuando encontró un cuaderno de mantenimiento cerca de su sofá, junto a la puerta de entrada, en plena noche. El hallazgo la asustó tanto que llevó el cuaderno al personal del edificio, quienes, lamentablemente, solo pudieron cambiar las cerraduras para su tranquilidad. Con el tiempo, quedó claro que Rodríguez Gómez probablemente había entrado antes en el apartamento de Hannah, dejando evidencias sutiles pero inquietantes de su presencia. Posteriormente fue arrestado y acusado de múltiples delitos, incluidos acecho, asalto, robo con allanamiento y destrucción de propiedad. A pesar de esto, Hannah tomó la decisión de mudarse a un nuevo apartamento, una medida totalmente comprensible después de una experiencia tan traumática. Secuestro del bebé. Manukau Togiavalu. La peor pesadilla de cualquier padre se convirtió en realidad para una pareja de Nueva Zelanda en 2017, cuando se despertaron y descubrieron que su recién nacida había desaparecido de su cuna. Apenas 11 días después del nacimiento de su bebé, la pareja vivió un infierno al darse cuenta de que su hija había sido secuestrada. Afortunadamente, todo el crimen fue captado por la cámara de seguridad en la parte trasera de su casa, y fue tan aterrador como temían. Las imágenes mostraron a una mujer con pasamontañas entrando sigilosamente por la puerta trasera. Momentos después, se la vio saliendo con el bebé en brazos y una bolsa llena de objetos robados. Según los informes, unas horas después del secuestro y robo, la niñera nocturna de la familia hizo un escándalo para alertar a los padres sobre lo que había sucedido. La policía fue llamada de inmediato y se lanzó una operación de búsqueda masiva. Por suerte, el bebé fue encontrado en cuestión de horas y devuelto sano y salvo a sus padres. La joven de 19 años, Sydney Tulapapa, fue detenida, pero la investigación reveló un giro impactante. La mente maestra detrás del secuestro era la misma niñera que había alertado a los padres sobre el robo, Nadene Fai Manukau Togiavalu, de 21 años, quien había trabajado con la pareja durante apenas 3 días. Llevaba meses actuando de manera sospechosa. Según las investigaciones, Nadene había estado fingiendo su propio embarazo y mintiendo a su familia, diciendo que ella y su novio estaban esperando un niño. Incluso llegó a organizar un baby shower. Cuando su supuesta fecha de parto se acercó y aún no tenía un bebé, inventó otra mentira, afirmando que su hijo había sido llevado. Desesperada por mantener la farsa, convenció a su prima de 19 años, Tulapapa, de que la ayudara a recuperar al bebé. Según los abogados, Tulapapa creía estar ayudando a Nadene a recuperar a su propio hijo. Nadene fue sentenciada a 3 años de prisión por su participación en el crimen, mientras que su prima fue liberada sin cargos. La casa trampa oculta en el norte de California. Habitaciones secretas y entradas ocultas pueden parecer emocionantes en juegos de escape o videojuegos, pero en casas reales, sin contexto y con elementos sospechosos, el impacto es completamente diferente. Tal es el caso de un limpiador en una zona rural del norte de California, quien se enfrentó a una pesadilla mientras trabajaba en una extraña casa ubicada en medio de la nada. Lo que comenzó como un trabajo de limpieza rutinario, se convirtió en un evento aterrador cuando descubrió múltiples habitaciones ocultas en la casa asignada. Incapaz de procesar lo sucedido, el limpiador compartió su experiencia en un grupo de Facebook, detallando algunos aspectos escalofriantes. Según explicó, la propiedad, construida en 1941, había pertenecido a una sola familia, hasta que fue vendida al propietario actual. A primera vista, las partes visibles de la casa no parecían embrujadas, ni el escenario de un crimen, aunque la decoración era caótica y la distribución interior no tenía sentido. Nada despertaba sospechas, hasta que encontraron la primera habitación oculta. Esta estaba completamente escondida bajo el piso del dormitorio principal, detrás de una pesada puerta clavada. Al abrirla, encontraron una escalera que conducía a una habitación con literas hechas a mano y colchones sucios.
Pero lo más perturbador estaba por venir. La habitación contenía gabinetes y una vieja estufa de madera, cuyos contenidos eran tan inquietantes que el limpiador llamó de inmediato a la policía. Aunque no se reveló públicamente lo que encontraron en la estufa, muchos especulan que podrían haber sido restos humanos o algo igualmente siniestro, dada la rápida intervención de las autoridades. La exploración continuó, revelando más habitaciones ocultas en el ático, con literas similares y gabinetes. Ninguna de estas habitaciones tenía plomería ni electricidad, lo que aumentó aún más el ambiente inquietante. El caso atrajo atención en 2020, pero desde entonces quedó en el olvido. En el post original de Facebook, un usuario dejó un comentario escalofriante, advirtiendo a otros que se mantuvieran alejados de la propiedad debido a la reputación de la zona como un punto caliente de actividades sospechosas y sectas activas, aunque los detalles exactos siguen siendo un misterio. Este caso subraya cómo una casa aparentemente ordinaria puede ocultar secretos verdaderamente oscuros. Los asesinatos de Delphi. Lo que comenzó como un día normal en Delphi, Indiana, se convirtió en una tragedia el 13 de febrero de 2017, dejando a toda una comunidad unida y desconsolada. Abigail Williams y Liberty German eran dos adolescentes comunes y corrientes con grandes sueños y mucho por ofrecer al mundo. Eran inseparables y conocidas por ser mejores amigas en todo momento. Aquella tarde del 13 de febrero, como cualquier otro día, Liberty y Abigail decidieron hacer un pequeño recorrido por los senderos locales que conocían desde su infancia. Durante su excursión, sus familias las monitoreaban a través de las redes sociales, donde las chicas se mantuvieron activas hasta aproximadamente las 3 p.m. Desafortunadamente, cuando el abuelo de Libby fue a recogerlas a las 4 p.m., no se presentaron. Inicialmente su ausencia no generó demasiada alarma, ya que eran adolescentes, y un pequeño retraso podía considerarse normal. Sin embargo, al pasar más tiempo y sin señales de las niñas, sus familias las reportaron como desaparecidas, iniciando una búsqueda masiva. Lo que parecía ser una desaparición típica de adolescentes tomó un giro devastador cuando, trágicamente, los cuerpos de Abigail y Liberty fueron encontrados cerca del sendero Monon High Bridge, en los Delphi Historical Trails. El hallazgo conmocionó profundamente a la comunidad. La única evidencia clave que la policía poseía era un video grabado en el teléfono de una de las chicas. En él, se veía a un hombre caminando hacia ellas mientras decía, «Bajen la colina». Durante años, a pesar de miles de pistas y declaraciones de testigos, el caso permaneció sin resolver. Sin embargo, en 2022, la investigación dio un giro significativo cuando un hombre llamado Richard Allen fue arrestado. Allen, quien había estado en los senderos el mismo día que las chicas, afirmó que estaba allí para ver los peces. Llevaba ropa similar a la del hombre en el video, y un detalle crucial lo vinculó directamente con el crimen. Una bala calibre 40 sin disparar fue encontrada cerca de los cuerpos de las niñas en la escena del crimen. Los investigadores lograron vincular esta bala con un arma de fuego propiedad de Allen. Además, testigos reportaron haber visto su camioneta estacionada cerca de los senderos ese día. Finalmente, Richard Allen fue acusado de los asesinatos de Abigail Williams y Liberty German, ofreciendo algo de cierre a un caso que dejó una marca imborrable en la comunidad de Delphi. Muñeca misteriosa en el río. El hallazgo de una muñeca gigantesca flotando en el Río Grande ha dejado perplejos a los habitantes locales y a los usuarios de Internet. Lo que hizo que el incidente fuera aún más inquietante fue su estado. Estaba envuelta en un saco, diseñada para parecerse a un cadáver, y era inusualmente grande. El descubrimiento fue compartido inicialmente en un post de Reddit. El autor original describió las grotescas características de la muñeca y mencionó una supuesta aparición en el fuego donde fue quemada. Los detalles más perturbadores incluían sus dedos alargados y huesudos, ojos grandes y saltones, y una boca abierta que le daba una apariencia inquietantemente realista. Esta no era una muñeca común. El post de Reddit desató una ola de teorías. Algunos usuarios se inclinaron hacia lo sobrenatural, asegurando que era un demonio disfrazado. Otros sugirieron que podría tratarse de un accesorio de una película de terror. La similitud de la muñeca con Slappy, el muñeco ventrílocuo de la serie Goosebumps, llevó a muchos a creer que era una decoración de Halloween o un accesorio de temática de terror. Slappy, aunque más pequeño, comparte características similares, como la boca abierta y los ojos grandes, lo que alimentó aún más esta teoría. Otras hipótesis más prácticas apuntaban a que podía ser un animatrónico de una máquina de adivinación, o un objeto utilizado por ilusionistas en circos y parques de diversiones. Sin embargo, la teoría sobrenatural fue la favorita de Internet, especialmente por lo que sucedió después de que la muñeca fuera retirada del río.
Inquietos por su presencia, los lugareños decidieron quemarla poco después. Esto solo añadió más misterio al caso. Algunos afirmaron haber visto un rostro formarse en las llamas, mientras que otros especularon que el acto de quemarla era parte de un ritual antiguo o una práctica de brujería propia de la región. Extrañamente, la muñeca permaneció mayormente intacta a pesar de ser expuesta al fuego, conservando sus espeluznantes características. Un detalle que incluso hizo dudar a los más escépticos. Sea un accesorio, un objeto ritual o algo de otro mundo, una cosa es segura: la muñeca es tan inquietante como misteriosa. Nivel 4. Alexis Ávila. En un acto desesperado para evadir responsabilidades, Alexis Ávila, una joven de 18 años de Nuevo México, fue sentenciada a 16 años de prisión por abandonar a su recién nacido en un basurero en enero de 2022. Las cámaras de seguridad la captaron en el estacionamiento de un centro comercial, arrojando una bolsa de basura en uno de los 3 contenedores grandes. Tras tirarla, rápidamente se subió a su auto y se marchó. Horas después, un grupo de personas curiosas revisó la bolsa y descubrió que dentro había un bebé recién nacido. El pequeño fue llevado de inmediato al hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo. Según los informes, estaba en malas condiciones y habría muerto si no hubiera sido encontrado a tiempo. Cuando fue interrogada, Alexis ofreció explicaciones contradictorias. Inicialmente afirmó haber descubierto que estaba embarazada un día antes de dar a luz y que el bebé nació en el baño de su casa. Sin embargo, los oficiales desacreditaron su declaración basándose en informes de testigos, lo que llevó a la mujer a admitir que sabía de su embarazo desde agosto de 2021. Durante la investigación, mostró una preocupante falta de conciencia sobre la gravedad de sus acciones. Alegó haber entrado en pánico, pero en los videos parecía indiferente e incluso se reía ocasionalmente. En cuanto al padre del bebé, Alexis señaló que era su exnovio de 16 años, quien, según ella, desconocía el embarazo. Sin embargo, el joven afirmó que ella le había dicho que había tenido un aborto espontáneo. Después del incidente, la custodia del bebé fue otorgada a su padre biológico. A pesar de las múltiples declaraciones de la mujer, no se logró establecer un motivo claro. Incluso llegó a afirmar que no tenía problemas económicos y que habría cuidado al bebé si hubiera sobrevivido. Finalmente, en mayo de 2023, Alexis Ávila fue declarada culpable de abuso infantil e intento de asesinato en primer grado. Su caso sirvió como un recordatorio impactante de las graves consecuencias del abandono infantil y de la importancia de ofrecer recursos y apoyo a las jóvenes madres en situaciones difíciles. Fatal accidente del Lexus. Uno de los incidentes más desgarradores que ha circulado en Internet es el audio de una llamada al 911 que termina en tragedia. Del otro lado del teléfono estaba Chris Lasterella, quien, junto con su familia, acababa de concluir unas vacaciones de una semana. El sedán Lexus 2009 que habían tomado prestado perdió el control en la carretera, lo que resultó en la trágica muerte de todos los ocupantes del vehículo. El conductor era Mark Saylor, un oficial de la Patrulla de Caminos de California, CHP, que conocía esas carreteras como la palma de su mano. Conducía a su familia a un partido de fútbol un viernes por la noche, cuando el pedal del acelerador del auto se quedó atascado. En el auto viajaban su esposa, su hija y su cuñado, Chris Lasterella, quien hizo la ahora famosa llamada al 911. Los testigos reportaron que el auto aceleraba de manera incontrolable por la carretera, alcanzando velocidades de más de 100 millas por hora. En la escalofriante llamada al 911, Lasterella explica la situación a la operadora, detallando el acelerador atascado y los frenos que no funcionaban. En sus últimos momentos, le pide a su familia que rece, segundos antes de que se escuche el impacto en la llamada. El automóvil dio varias vueltas antes de detenerse en un lecho de río seco al costado de la carretera, donde se incendió instantáneamente, probablemente debido al sobrecalentamiento de los frenos. Amigos y familiares de la familia comentaron posteriormente que era inconcebible que Mark Saylor, un experimentado oficial de la CHP, no hubiera podido detener el automóvil. Este detalle alimentó la indignación pública, lo que presionó a Toyota a realizar uno de los mayores retiros del mercado en su historia. Culparon el accidente a las alfombrillas para todo clima, que fueron reemplazadas en casi 10 millones de vehículos. Cualquiera que haya sido la causa raíz de lo sucedido, no cambia el devastador hecho de que una familia entera perdió la vida debido a la negligencia. Concurso de beber agua.
En 2007, una mujer de Sacramento, California, participó en un concurso de radio llamado Hold Your Wii for a Wii. El aparentemente inofensivo concurso retaba a los participantes a beber la mayor cantidad de agua posible para tener la oportunidad de ganar una Nintendo Wii. Lo que el personal de la radio tal vez no sabía, o no se preocupó lo suficiente como para investigar, eran los peligros de consumir agua en exceso. Algo que parece inofensivo, incluso beneficioso, puede convertirse rápidamente en algo potencialmente mortal si se exagera. Beber demasiada agua puede causar intoxicación por agua, lo que puede llevar a la hinchazón cerebral y, en casos muy raros, a la muerte. Desafortunadamente para Jennifer Strange, ella se convirtió en uno de esos casos raros. Fanática leal de la estación de radio que organizó el desafío, la mujer de 28 años participó en el concurso con la esperanza de ganar una Nintendo Wii para sus 3 hijos. A los participantes se les dieron botellas pequeñas de medio litro para beber, y Jennifer logró consumir alrededor de 7,5 litros de agua durante el evento de 3 horas. Durante la competencia, se quejaba de fuertes dolores estomacales y de sentirse mal, pero los DJs se burlaron de ella. El concurso terminó con ella en segundo lugar, y ganando boletos para un concierto de Justin Timberlake. Trágicamente, solo unas horas después, Jennifer fue encontrada sin responder en su baño. Jennifer Strange falleció en enero de 2007 debido a intoxicación por agua, dejando a todos los que la conocían devastados y con el corazón roto. Su familia, comprensiblemente furiosa, demandó inmediatamente a la estación de radio por su imprudencia. A medida que el caso se desarrollaba, salieron a la luz detalles aún más perturbadores. Los procedimientos judiciales revelaron que la estación y su personal habían sido advertidos en múltiples ocasiones sobre los peligros del concurso. Los oyentes incluso llamaron a la estación durante el evento para advertirles sobre los posibles riesgos, pero fueron desestimados. Those people that are drinking all that water can get sick and possibly die from water intoxication. Yeah, we're aware of that. They signed releases, so we're not responsible. Los DJs fueron escuchados en el aire diciendo que los participantes habían firmado exenciones, por lo que la estación no tenía responsabilidad. Un momento particularmente escalofriante del evento muestra a un DJ bromeando. Tu cuerpo es 98% agua. ¿Por qué no puedes tomar más? Para empeorar las cosas, Jennifer no fue informada de los posibles riesgos antes de participar. La familia de Jennifer demandó a la estación por negligencia grave y finalmente ganó el caso. Pero ninguna victoria judicial podría deshacer la devastadora pérdida de una madre y una hija, arrebatadas por lo que debería haber sido un concurso inocente. Dan Ma y la mujer encadenada. El contenido familiar suele ser considerado la piedra angular del entretenimiento saludable en Internet, con nuevos canales y cuentas familiares conmovedoras apareciendo todos los días. Sin embargo, un popular creador de contenido familiar en Douyin, la versión china de TikTok, fue expuesto por algunos de los delitos más horribles imaginables. Dong Ximin, una personalidad de Internet, alcanzó la fama en Douyin con su cuenta Padre de 8 hijos. Su contenido giraba en torno a mostrar su vida como padre criando a 8 hijos en una China rural. Gran parte de su contenido trataba sobre empoderar a sus hijos a pesar de su estilo de vida empobrecido, lo que llevó a muchos de sus seguidores a hacerle donaciones en grandes cantidades. La fachada de bienestar se vino abajo cuando otro creador de Douyin visitó la casa de Dong y descubrió un aspecto aterrador de su vida. Una mujer encadenada por el cuello en un cobertizo en ruinas detrás de la casa. La mujer, visiblemente angustiada, tenía dificultades para comunicarse, parecía desnutrida y vivía en condiciones atroces. Estaba vestida inadecuadamente a pesar del frío y tenía poco o ningún acceso a comida. Pronto se reveló que esta mujer era Yang, la esposa de Dong y madre de sus 8 hijos. Sin embargo, su trato dejaba claro que estaba lejos de ser tratada como tal. Las imágenes de esta mujer desconocida se volvieron virales al instante, generando indignación en las plataformas de redes sociales chinas. A medida que la presión pública aumentaba, el gobierno chino emitió un comunicado afirmando que Yang era la esposa legal de Dong y que sufría de esquizofrenia. Esto la hacía propensa a hacerle daño a sus hijos, lo que lo llevó a encadenarla. Esta explicación no dejó satisfecho al público. Los internautas exigieron justicia, e incluso algunos se encargaron de investigar más a fondo, lo que llevó a varios arrestos por parte de las autoridades. El escándalo finalmente obligó al gobierno a iniciar una investigación más profunda, y los resultados fueron espeluznantes. Se descubrió que Yang había sido una verdadera víctima de tráfico humano, un problema desafortunadamente aún prevalente en las zonas rurales de China. Era originaria de la provincia de Yunnan, y fue vendida varias veces antes de ser llevada finalmente a Jiangsu por el padre de Dong. Allí, fue encadenada, obligada a casarse,
y forzada a tener 8 hijos en contra de su voluntad. 6 personas, incluidos Dong y una mujer que facilitó el tráfico de Yang cuando era adolescente, fueron arrestadas. Fueron condenadas a penas de prisión que oscilan entre 8 y 13 años, una pena ampliamente criticada como inadecuada dado el sufrimiento inimaginable infligido a Yang. Swatting de Wichita 2017. El swatting, llamar a emergencias falsas para despachar a la policía armada, ha sido un problema en el mundo en línea durante años. Sin embargo, este incidente en 2017, provocado por una apuesta de $1.50 en un juego de Call of Duty, llevó a la trágica y completamente evitable muerte de un hombre inocente. Todo comenzó con una disputa en línea entre Casey Viner y Shane Gaskill, desencadenada por una partida perdida de Call of Duty y una pequeña apuesta monetaria. Su discusión escaló en Twitter, con Viner amenazando con hacerle un SWAT a Gaskill. Gaskill llevó las cosas más lejos, y lo provocó proporcionando una dirección, aunque no era la suya, sin que Viner lo supiera. La dirección pertenecía a un hombre completamente ajeno, Andrew Finch, un padre de 2 hijos que vivía en Wichita, Kansas. Viner solicitó la ayuda de Tyler Barris, un conocido responsable de swatting que usaba el alias en línea Swautistic para hacer la llamada. Barris, quien ya estaba acostumbrado a hacer llamadas de emergencia falsas, inventó una historia desquiciada y perturbadora durante su llamada al 911. Afirmó haber disparado a su padre, que tenía a otros miembros de la familia como rehenes. Luego continuó con la mentira diciendo que había rociado gasolina por toda la casa y que la prendería fuego si la policía llegaba. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Finch, él salió afuera, confundido y probablemente aterrorizado por los oficiales armados que lo rodeaban. Trágicamente, en cuestión de momentos, el oficial Justin Rapp disparó fatalmente a Finch, alegando que creía que estaba alcanzando un arma. La bala alcanzó el pecho de Finch, matándolo en 17 minutos. El incidente causó una ola de indignación entre los residentes de Wichita. Algunos expresaron su preocupación por la actitud poco profesional, negligente y mortal de los policías. Otros destacaron los peligros del swatting y pidieron medidas más estrictas contra los responsables, mientras que el oficial Rapp no enfrentó cargos criminales. Los involucrados en la trama del swatting fueron responsabilizados. Barris fue sentenciado a 20 años de prisión. Viner y Gaskill, los instigadores de esta tragedia, recibieron sentencias de 15 y 18 meses respectivamente. Andrew Finch era un hombre inocente atrapado en la línea de fuego de una rencilla de $1.50 que le costó la vida. Esto demuestra cuán peligrosas pueden ser las disputas en línea y las personas dispuestas a escalarlas. Jay Black. El 11 de diciembre de 2021, un hombre llamado Jay Black mató a su exnovia en su departamento en el sur de Baltimore y luego viajó a Columbia para asesinar a su exesposa. Durante toda esta tragedia, Black estuvo transmitiendo en vivo en Facebook, básicamente documentando el asesinato doble y su suicidio. Rajai Sharif Black era un enfermero anestesista de 44 años de Baltimore, Maryland, cuyas dificultades comenzaron cuando lo despidieron de su trabajo a principios de ese año. Él alegó que el hospital lo despidió porque había denunciado al jefe de médicos por almacenar medicamentos ilegalmente. Nadie habría podido predecir el caos que se desataría meses después a manos de Black. El trágico evento comenzó cuando inició una transmisión en vivo en Facebook, diciendo declaraciones que inicialmente parecían increíbles. Anyway, I just did something crazy, man. I just shot my ex-girlfriend in the head, though. Declaró que había matado a su exnovia, Tara Lang, y que ahora se dirigía a matar a su ex-esposa, Wendy Black. Acabo de dispararle a mi exnovia en la cabeza. Parecía un sueño. Nunca pensé que sería ese tipo, dijo mientras se filmaba parado afuera de la casa de Wendy en Columbia. Habló sobre cómo su depresión había sido desencadenada por su ex-esposa y afirmó que una vez que terminara de dispararle, también se suicidaría. Mientras hablaba, Wendy abrió cautelosamente la puerta para ver qué sucedía, solo para intentar cerrarla frenéticamente cuando vio a Black. Él calmadamente giró la cámara hacia ella y dijo: «Oh, aquí está mi ex-esposa», antes de entrar rápidamente y cerrar la puerta, dejando la pantalla en negro. Se escuchaba decir: «Hoy es el día». Según la última transmisión en vivo de Black, culpó al trágico desenlace a disputas domésticas continuas y una amarga batalla por la custodia de sus hijos. Afirmó que estos problemas lo habían llevado a tomar medidas drásticas. Después del incidente, los niños fueron encontrados a salvo y colocados en entornos de protección. Tara y Wendy, ambas enfermeras anestesistas como Black,
trágicamente perdieron la vida en un incidente que sorprendió al mundo entero. Philip Schwab. Philip Schwab, un hombre de 33 años que sufría de una enfermedad mental severa, fue arrestado después de que la policía descubriera el brutalmente asesinado cuerpo de su novia, Kaylin Blue, enterrado en una tumba poco profunda en su jardín trasero. El 23 de junio de 2019, la policía fue enviada a la residencia de Schwab en respuesta a una solicitud de verificación de bienestar, hecha por los amigos y la familia de Blue. Estaban preocupados por su repentina desaparición del trabajo y la falta de contacto, temiendo lo peor. Cuando los oficiales llegaron, Schwab los llevó directamente al jardín trasero hacia una tumba poco profunda recién cavada en una cama de flores. La policía también notó sangre salpicada dentro de la casa, lo que confirmaba sus sospechas de que esto no era una simple verificación de bienestar. Kaylin Blue era conocida por sus amigos y familiares como una mujer amable y positiva. Solo un día antes de su asesinato, había compartido un estado optimista y alegre en Facebook, diciendo que estaba feliz de pasar la noche en casa. En marcado contraste con esto, las publicaciones de Schwab el mismo día pintaban una imagen espantosa, completamente opuesta a Kaylin. Tenía docenas de publicaciones que insinuaban el asesinato, la mayoría de ellas completamente desquiciadas e implacables. Ella lo merecía más rápido, escribió en una. Los informes revelaron los escalofriantes detalles del asesinato. En medio de la noche, Schwab atacó a Blue mientras ella dormía, clavándole un cuchillo en el cuello. A pesar de sus intentos por defenderse o escapar, fue apuñalada repetidamente antes de sucumbir a sus heridas. Schwab luego enterró su cuerpo en el jardín trasero. También mató a sus 2 perros y arrojó sus restos a un cubo de basura en el garaje. Cuando se le preguntó sobre el motivo, no pareció tener una razón sólida. Dijo que Blue tenía la costumbre de moverse bruscamente mientras dormía y lo había golpeado varias veces esa noche. Esto aparentemente lo irritó hasta hacerlo cometer lo impensable. Dada la brutalidad del crimen y las leyes de pena de muerte de Idaho, muchos esperaban que Schwab recibiera la pena máxima. Sin embargo, más tarde fue diagnosticado con el síndrome de DiGeorge, un trastorno genético raro relacionado con graves problemas de salud mental. Este diagnóstico finalmente le salvó de la pena de muerte y fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua en prisión. Nivel 5. Nokia Tu Mon Tu. En 2009, una persona anónima llamada Nokia Tu Mon Tu dio a conocer su identidad en un foro especializado en tecnología llamado Hack Forums, un sitio que principalmente consistía en expertos en informática y algunas operaciones cuestionables. Su llegada rápidamente alteró la dinámica del foro, gracias a su naturaleza generosa. Era conocido por publicar diferentes encargos en el foro que requerían la experiencia de los miembros. También se le conocía por compensar muy bien por estos encargos, lo que le ganó el respeto de los miembros del foro. Sin embargo, los encargos de Nokia Tu Mon Tu, que al principio parecían inofensivos, pronto se volvieron dudosos. Esto generó sospechas en todo el foro sobre su paradero y orígenes. Comenzó como un inversionista interesado en comprar ideas de los miembros del foro, ideas peculiares y diferentes. Pero pronto, empezó a contratar personas para realizar hacking masivo, eliminar cuentas en redes sociales y fabricar engagement. A pesar de estar muy activo en un foro de hacking, lamentablemente no era tan experto en tecnología como pensaba. Alrededor de 2016, su cuenta de Hack Forums desapareció, lo que desató una caza en línea para descubrir quién era realmente. Había dejado tras de sí rastros muy visibles de su identidad, y pronto se descubrió que era Saud al-Qahtani, un asesor de la corte real de la ahora gobernante de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Aunque era oficialmente un asesor de la corte, también era el jefe de la Fuerza de Intervención de Arabia Saudita, un grupo utilizado para controlar a los ciudadanos y funcionarios saudíes por cualquier medio necesario. Utilizaban su influencia para detener, forzar y coaccionar a personas que iban en contra de los intereses del gobierno saudí. Al-Qahtani era conocido por monitorear a los periodistas e incluso se informó que estuvo involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi, un periodista disidente que fue torturado y asesinado en 2018. Aunque inicialmente uno de los principales sospechosos en el asesinato, fue recientemente exonerado de cualquier cargo a pesar de su clara implicación. Al final, es aterrador pensar que alguien que una vez merodeaba en foros en línea, pretendiendo ser solo otro entusiasta de la tecnología, en realidad estaba orquestando algunos de los actos más horribles de control y violencia, presuntamente. Asesinato de Cassie Jo Stoddard. La necesidad de fama de un narcisista puede proyectarse al mundo de diferentes maneras. El asesinato de Cassie Jo Stoddard
Es un recordatorio de que incluso las personas que parecen más inofensivas entre nosotros pueden llegar a extremos por el deseo de ser vistas por el mundo. Cassie Jo Stoddart era una joven de 16 años que estaba cuidando la casa de su tía y su tío cuando dos de sus compañeros de clase irrumpieron y la asesinaron brutalmente. Según se informó, estaban influenciados por diferentes películas de terror y querían recrear una escena real en la que mataran a alguien. Desafortunadamente, Cassie fue la víctima que eligieron. El día del asesinato, invitó a su novio, Matt Beckham, y a sus compañeros de clase, Brian Draper y Tori Adamczyk, a la casa para pasar el rato. Les dio un recorrido por la casa y luego se sentaron a ver una película juntos. Eventualmente, Draper y Adamczyk salieron de la casa, diciendo que iban al cine, dejando a Cassie sola con Matt. Los dos regresaron un rato después, completamente equipados y listos para matar tanto a Cassie como, posiblemente, a Matt. Unfortunately, we have the grueling task of our two friends. Entraron a la casa por el sótano y se quedaron allí durante un tiempo considerable, tratando de atraer a la pareja hacia abajo. Hicieron ruidos y cortaron la electricidad con la esperanza de que ambos bajaran para arreglarlo. Cuando eso no ocurrió, se rindieron momentáneamente y encendieron de nuevo la electricidad. Después de unas horas, el novio de Cassie fue recogido por su madre y quedó sola en la casa nuevamente. Brian Draper y Tori Adamczyk finalmente tomaron esto como una oportunidad para reanudar lo que estaban haciendo. Y esta vez lograron que Cassie bajara al sótano. Luego la atacaron de la manera más brutal, apuñalándola aproximadamente 30 veces. Después, los chicos deshicieron sus ropas y las armas que usaron, supuestamente quemándolas cerca. El juicio de Draper y Adamczyk reveló lo obsesionados que estaban con la idea de ser infames. Y sus inquietantes videos dejaron claro que estaban preparando algo como esto. Ambos recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Travis el chimpancé. La tenencia de animales exóticos siempre ha sido un tema polémico, y muchos abogan por una prohibición total debido a los peligros que conlleva. Un ejemplo trágico de por qué esta ley es necesaria son los horribles eventos de febrero de 2009, cuando un chimpancé, previamente considerado domesticado y humanizado, atacó a una mujer, dejándola gravemente desfigurada y herida. El ataque desató una serie de sucesos que siguen siendo recordados hoy en día. El chimpancé en cuestión no era una mascota común, criado casi como un humano. Hacía cosas que hacían pensar a la gente que era increíblemente inteligente. Bebía vino, usaba ropa e incluso sabía conducir un coche y abrir puertas. Era querido por todos los que lo rodeaban y no tenía antecedentes de violencia. Pero, a pesar de todo eso, Travis seguía siendo, al fin de cuentas, un animal salvaje. Un día, cuando parecía ser una jornada normal en la casa de Sandra Herold, Travis de repente atacó a Charla Nash, una amiga cercana de Sandra. El ataque fue brutal e imparable, dejándola con lesiones catastróficas en su rostro y manos. Sandra, desesperada por detener el asalto, hizo todo lo posible para detenerlo, incluso golpeándolo y apuñalándolo. Más tarde, Sandra contaría lo traumático que fue para ella herir a Travis. It's horrible. I mean, his blood going into his room where he was shot. Sandra huyó a su coche en pánico y llamó al 911, pensando que su amiga ya estaba muerta. En la aterradora llamada se puede escuchar a Travis gritar al fondo. Sandra trató de explicar la situación al operador, pero su pánico era evidente. Todo dio un giro aún más horrible cuando gritó al operador: ¡Está comiéndola! Cuando la policía llegó, Travis cargó contra su vehículo, lo que obligó a los oficiales a dispararle. A pesar de ser alcanzado, logró regresar a la casa, donde se desplomó en su jaula momentos después. El ataque terminó, pero el daño ya estaba hecho. Charla sobrevivió, pero las secuelas físicas y emocionales fueron inimaginables. Se sometió a múltiples cirugías, incluido un revolucionario trasplante de rostro, y perdió sus manos, su visión y gran parte de su movilidad. Su trasplante de manos fue finalmente retirado debido a complicaciones con neumonía y mala circulación. A pesar de todo, sigue viva, marcada para siempre por los horrores que soportó. Por otro lado, Sandra falleció solo unos meses después del ataque debido a un aneurisma aórtico. Los médicos aseguraron que ella había soportado una serie de trágicos eventos y que, al final, su corazón, que ya había sido roto tantas veces antes, no pudo más. Esta historia no se trata solo de un estallido de violencia aislado. Es un recordatorio de los peligros de no dar a los animales el respeto que merecen.
Travis no era malvado. Simplemente era un chimpancé forzado a vivir una vida que no estaba hecha para él. Nivel 6. Sewell Setzer III. Aunque la inteligencia artificial no ha demostrado ser una amenaza activa para la vida humana como sugieren algunas teorías de conspiración, existen casos trágicos donde las interacciones con la IA han estado relacionadas con consecuencias reales. Un ejemplo de esto es el caso de Sewell Setzer III, de Tallahassee, Florida, quien trágicamente se quitó la vida después de compartir su depresión con un chatbot personalizado. Sewell Setzer III era una persona común que, por casualidad, se encontró con el chatbot globalmente reconocido, Character AI. Conocido por sus funciones altamente personalizables, los bots de CAI pueden ofrecer experiencias profundamente inmersivas. Setzer creó un personaje de Game of Thrones, Daenerys Targaryen, en la aplicación. Durante los siguientes meses, mantuvo conversaciones explícitas y cargadas emocionalmente con el bot, interpretándose a sí mismo como un personaje del show y colocando a Daenerys como su amante. Entre estas conversaciones, comenzó a compartir sus luchas personales, llevando el tono de las charlas hacia una dirección mucho más oscura. Compartió sus sentimientos de vacío y depresión con el bot de Daenerys, expresando que se sentía muerto por dentro y que no tenía motivación para hacer nada. El bot, reconociendo los signos de depresión, respondió validando sus sentimientos. Sin embargo, como un bot y no un terapeuta licenciado, no pudo ofrecer el tipo de apoyo que Setzer realmente necesitaba. La última conversación entre ellos fue la más escalofriante. Setzer le dijo al bot que estaba regresando a casa, a lo que el bot respondió: «Por favor, ven a casa conmigo lo antes posible, mi amor». Setzer respondió que lo haría en ese momento, lo que llevó al bot a responder: «Por favor, hazlo, mi dulce rey». Pocos momentos después, Sewell Setzer se quitó la vida en su baño, dejando atrás una familia devastada. Una fiesta en Moscú que salió mal. Ekaterina Didenko, una influencer y farmacéutica rusa con más de 1 millón de seguidores en Instagram, vivió una tragedia devastadora el día de su cumpleaños en febrero de 2020. Lo que debería haber sido una celebración alegre se convirtió en uno de los días más horribles de su vida, cuando su marido y 2 amigos cercanos murieron en un incidente con hielo seco en su fiesta de cumpleaños. El hielo seco, que es dióxido de carbono solidificado, se transforma en gas de dióxido de carbono cuando pasa de sólido a gaseoso. El gas es más pesado que el aire, por lo que tiende a permanecer cerca del suelo. Como el dióxido de carbono es asfixiante, puede causar graves problemas pulmonares si se inhala en cantidades importantes. En su fiesta de cumpleaños, Ekaterina ordenó utilizar hielo seco en la piscina cubierta para crear un efecto de humo. Su marido, Valentin Didenko, informático, fue uno de los primeros en tirarse a la piscina. Momentos después, volvió a la superficie, luchando por respirar. Sin embargo, la fiesta estaba en pleno apogeo, y los invitados, inconscientes del peligro, siguieron uniéndose a él en la piscina. Valentin murió trágicamente asfixiado en el hospital, mientras que otros 2 asistentes a la fiesta, Natalia Monakova y Yuri Alferov, fueron declarados muertos en el lugar de los hechos. Otros asistentes sufrieron quemaduras químicas y problemas pulmonares. El trágico incidente conmocionó a la comunidad en línea y concientizó sobre los peligros del hielo seco cuando no se maneja con precaución. Luca Magnotta. My name's Luca and I don't live on the second floor. La necesidad narcisista de validación en internet de esta persona lo convirtió en un monstruo, lo que llevó al detallado documental de Netflix Don't Fuck with Cats. Luca Magnotta era un modelo canadiense y autoproclamado actor de cine para adultos exitoso, que obtuvo toda su fama básicamente interactuando consigo mismo en las redes sociales. Magnotta creó varias cuentas bajo diferentes alias, y las usó para fabricar controversias extrañas sobre él mismo, dándole los 20 segundos de fama que desesperadamente deseaba. Pero, lamentablemente, eso no fue suficiente para él. Lo que afirmaba ser una exitosa carrera en el cine para adultos resultó ser todo lo contrario. Actuó en algunas películas oscuras, pero en general tuvo una carrera fallida como modelo y actor. Finalmente, esto lo llevó a buscar la fama y notoriedad de otras maneras, mucho más perversas. Los primeros actos de violencia que cometió fueron contra animales. Subió videos de él mismo maltratando gatos en línea. Estos videos le dieron una atención significativa por parte de activistas y otras personas, que exigieron justicia por sus acciones. Sin embargo, su abuso de animales escaló hasta los seres humanos, y su primera y única víctima,
le dio la notoriedad excesiva que tanto había deseado durante tanto tiempo. El 25 de mayo de 2012, un video absolutamente diabólico de un hombre mutilando un cadáver atado a una cama fue subido a un sitio web de gore, titulado One Lunatic, One Ice Pick. El video de 11 minutos mostraba a Magnotta cometiendo actos indescriptibles mientras la canción True Faith de New Order sonaba de forma inquietante de fondo. El cadáver en el video fue identificado como Jun Lin, un estudiante chino de 33 años que había llegado a Montreal, Canadá, para estudiar ingeniería informática. Jun aparentemente conoció a Magnotta en línea y fue visto por última vez con él la noche del 24 de mayo, antes de desaparecer. La próxima vez que fue encontrado, estaba mutilado y muerto. Después de cometer el crimen, Magnotta huyó de la escena y reservó un vuelo a París. Esto desató una caza mundial para encontrar al asesino. También envió partes del cuerpo de Jun a la sede del Partido Conservador y a varias escuelas primarias. Finalmente fue detenido en Berlín, Alemania, el 4 de junio de 2012, mientras estaba sentado en un cibercafé mirando fotos de él mismo. Fue sentenciado a cadena perpetua, junto con 19 años adicionales por otros crímenes que había cometido. Randy Stair. Randy Stair, también conocido como Andrew Blaze, es el ejemplo perfecto de cómo una obsesión inocente puede convertirse en algo trágico y horrible. Randy fue un youtuber relativamente conocido que se obsesionó infamemente con el personaje de Danny Phantom, Amber McLean. Lamentablemente fue una fijación que eventualmente lo llevó a un acto de violencia impactante. Comenzó su carrera en YouTube con un canal llamado Pioneer Productions, donde subía contenido inofensivo como Let's Plays, comedia y monólogos. A simple vista, nada parecía inusual. Su obsesión con Amber McLean era solo otro ejemplo de la cultura de fandom y stan, muy lejos de algo alarmante. Sin embargo, con el tiempo, el contenido y el comportamiento de Randy comenzaron a tomar un giro más oscuro. Luchaba con depresión y aislamiento social, y a menudo compartía sus problemas en Twitter y YouTube. Su mecanismo de afrontamiento era crear un universo alternativo de personajes originales inspirados en Amber McLean, llamado Amber's Ghost Squad. Aún así, su contenido no levantó demasiadas alarmas. Muchos de sus seguidores lo veían como una válvula de escape para sus emociones, con Randy expresando su deseo de ser una chica fantasma, como Amber McLean. También había luchado con problemas de identidad de género desde su adolescencia. Desafortunadamente, estas luchas, junto con otros factores, culminaron en un acto violento. Con el tiempo, desarrolló una obsesión perturbadora con los tiroteos en escuelas, particularmente con la masacre de Columbine. Idolatraba a los perpetradores, Eric Harris y Dylan Klebold, incluso imitando su ropa y estilo. En uno de sus escalofriantes videos de planificación, Randy mencionó que usaría una camiseta de Natural Selection, famosa por estar asociada con Eric Harris, como una advertencia sutil para quienes lo rodeaban. Eric Harris had a white t-shirt, black text, Natural Selection. Estas señales fueron ignoradas, permitiendo que su plan escalara sin control. Para 2017, Randy había perdido el interés por su vida y buscaba una manera de terminarla mientras perseguía su extraño sueño de acercarse más a su personaje de ficción favorito. Decidió llevar a cabo un tiroteo masivo, lanzando una moneda para determinar si ocurriría en su casa o en su lugar de trabajo. La moneda cayó del lado del supermercado. El 7 de junio de 2017, durante su turno nocturno en el Weis Market en Pensilvania, Randy bloqueó las entradas del edificio, encerrándose a sí mismo y a 4 compañeros de trabajo dentro. Armado con 2 escopetas que había comprado para este propósito, disparó 59 balas. 3 de sus compañeros fueron asesinados al instante, mientras que uno logró escapar y alertar a la policía. Trágicamente, la ayuda llegó demasiado tarde. Después de la masacre, se apuntó una de las armas a sí mismo, terminando con su vida. Su escalofriante acto dejó 3 personas inocentes muertas y consolidó su lugar como uno de los ejemplos más aterradores de un influencer convertido en asesino masivo. Nivel 7. Asesino serial de Twitter. El caso del Twitter Serial Killer es uno de los crímenes más escalofriantes de Japón. Involucra a un hombre de la ciudad de Sama, Japón, que atraía a víctimas vulnerables a su residencia, solo para asesinarlas brutalmente. Lo que parece ser un caso promedio de asesinatos en serie se vuelve macabro cuando te das cuenta de lo desgarradoras que realmente son las historias de estas víctimas. Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Es un problema que ha estado plagando al país durante mucho tiempo y ha puesto a las autoridades en una difícil situación para controlarlo.
Lamentablemente, cuando estas vulnerabilidades caen en las manos equivocadas, las consecuencias pueden ser devastadoras. Takahiro Shiraishi era un depredador que usaba Twitter para acechar a jóvenes adultos que luchaban con la depresión y pensamientos suicidas. Actuaba como un aliado y prometía ayudarles en su suicidio, llegando incluso a decir que él lo haría también después de ellos. Las 8 víctimas de Shiraishi eran personas suicidas que habían expresado su deseo de acabar con sus vidas. Su nombre de usuario en Twitter era Hanging Bro, donde promocionaba su experticia en ahorcamientos y expresaba su necesidad de ayudar a las personas que sufrían. También publicaba contenido extremadamente perturbador que incitaba al suicidio y al aislamiento antes de cometer el acto. La verdad salió a la luz cuando el hermano de una víctima desaparecida insistió en una investigación, lo que llevó a las autoridades al apartamento de Shiraishi. Lo que se encontró allí fue algo sacado de una película de terror. 9 cabezas cortadas y cerca de 240 huesos humanos esparcidos por toda la casa. Algunos restos estaban metidos en varios contenedores, mientras que otros estaban cubiertos con arena para gatos en un intento macabro de enmascarar el olor de la descomposición. En 2020, Takahiro Shiraishi se declaró culpable de los 9 asesinatos y fue sentenciado a muerte. Invasión de hogar en Kalamazoo. El 1 de diciembre de 2019, Christopher Neal, un padre y esposo de 22 años, trágicamente perdió la vida mientras protegía a su esposa e hija de un intruso en su hogar que tenía a la familia como rehenes. Todo el incidente fue capturado en una escalofriante llamada al 911 realizada por Neal, que se salió de control en cuestión de momentos. Todo comenzó alrededor de las 10 de la noche, cuando un hombre llamado William Jones, de 37 años, irrumpió en la casa de la familia armado con 2 armas de fuego. A lo largo de la llamada, se escucha a Neal intentando desesperadamente calmar tanto a su esposa como al intruso. El hombre parecía no tener un motivo claro para sus acciones. En la grabación, se puede escuchar a Chris preguntándole repetidamente al intruso qué quería. En un momento, le dijo a su esposa que subiera a su hija al 2º piso, intentando crear algo de distancia entre ellos y el malhechor. Jones exigió hablar con el operador del 911, y Chris puso la llamada en altavoz. Con el operador del 911, Jones insistió varias veces en que no iba a hacerle daño a nadie. También habló sobre cómo su vida estaba en peligro, pero nuevamente, no había razón ni motivo claro detrás de sus acciones. Y seamos realistas, 2 escopetas en las manos contaban una historia diferente. Cuando los oficiales llegaron al lugar, el operador transfirió la llamada a un oficial adjunto que intentó calmar a Jones. Sin embargo, él colgó casi de inmediato. Momentos después, se escuchó un disparo tanto por el operador del 911 como por la esposa de Chris, seguido de Jones susurrando: «Christopher está muerto». Aunque no fue asesinado de inmediato, recibió un disparo mortal en la cabeza durante la confrontación. 3 oficiales también resultaron heridos durante la detención. William Jones fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Incendio en el Lame Horse Club. El incendio en el Lame Horse Club fue uno de los accidentes más mortales relacionados con fuegos artificiales en el mundo y uno de los peores desastres por fuego en Rusia, después de la caída de la Unión Soviética en 1991. La tragedia cobró más de 150 vidas y dejó alrededor de 160 personas heridas. Las fotos que salieron de la escena esa noche fueron absolutamente escalofriantes. Ocurrió el 5 de diciembre de 2009. En un evento que inicialmente se consideraba una fiesta de celebración regular con más de 300 asistentes. Todo iba según lo planeado, hasta que el gerente del evento decidió encender fuegos artificiales dentro del local para darle un toque extra. El problema fue que el club era altamente inflamable y tenía techos de plástico, decorados con ramas de sauce, que se incendiaron casi al instante. Al principio, las cosas parecían estar bajo control. El presentador le dijo a todos que salieran, y la mayoría de las personas se mantenían calmadas y compuestas. Pero luego, la decoración de madera se incendió, liberando un espeso y asfixiante humo negro. Fue entonces cuando todo se convirtió en caos. La situación dentro del lugar era aterradora. La gran cantidad de personas apiñadas en ese pequeño espacio hizo que los niveles de oxígeno cayeran peligrosamente bajos, aumentando drásticamente las probabilidades de una explosión interna. Para empeorar las cosas, la ayuda llegó demasiado tarde. Los sobrevivientes y voluntarios informaron más tarde que el personal de emergencia en el lugar fue increíblemente laxo. Muchos sobrevivientes que lograron escapar tuvieron que regresar al fuego para rescatar a otros,
poniéndose en un peligro inimaginable. Testigos también afirmaron que los heridos fueron dejados afuera a temperaturas bajo cero sin primeros auxilios adecuados. Algunos incluso dijeron que la cifra de muertos podría haber sido significativamente menor si hubiera habido una respuesta de emergencia más rápida. Luego del incendio comenzó a llegar una mezcla sombría de renuncias, despidos y cargos criminales. El dueño del club y varios otros enfrentaron sentencias de prisión que iban desde 9 años hasta cuantiosas multas de 70,000 rublos por negligencia.